Y muy buenas a todos, estamos aquí un día más en el descanso. En esta ocasión vamos a hablar un poquillo de redes sociales, de cómo nos afectan. Tenemos adicción a esas redes sociales, como tanto se dice, y también vamos a contar con una entrevista con Patricia, estudiante de medicina. Hoy me acompañan aquí en plató un día más, tenemos con nosotros a Raúl, ya aquí ha sido. Muy buenas, Lucas. Muy Un buenas, placer Raúl. estar de vuelta aquí. ¿Qué tal la semana? Pues bien, Todo bien, ¿no? sí, con ganas de venir. Ah, genial. Y tenemos con nosotros a Patricia, que es tu Muy primerita buenas, vez con Lucas. nosotros. ¿Qué tal? Pues muy bien, a ver, ya se acerca el verano, así que por ese lado muy bien, la verdad. Con ganas, Sí, con sí, totalmente. sí, sí. iniciativa. Ya, sí. Pues principalmente lo que estábamos comentando, redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? ¿Qué es lo que pensamos cuando escuchamos redes sociales? ¿Qué nos viene a la cabeza? ¿Qué uso se le suele dar normalmente a las redes sociales? Pues yo principalmente pienso en Twitter, Instagram. Que son redes principalmente de compartir contenido, Claro. compartir... Son principalmente redes donde tú aportas contenido como públicamente, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que redes sociales también son WhatsApp, Telegram y todas esas aplicaciones de mensajería. ¿Se puede considerar una aplicación de mensajería como una red social? ¿Crees que- Realmente, o sea, actualmente sí, porque ya cada vez, por ejemplo, WhatsApp está sacando más actualizaciones en las que tú puedes subir hasta historias como en Instagram, entonces cada vez empiezan a parecerse más una a la otra. Pero realmente cuando hablamos de redes sociales, a mí, por ejemplo, lo que más se me viene a la cabeza es como realmente la adicción que tenemos hacia ellas, ¿no? Porque al final es una droga como cualquier otra y no nos damos cuenta de que la consumimos mucho todos los días. Pero antes de indagar en este consumo de esta pequeña droga, por así decirlo, ¿cuál sería la definición de red social? ¿Algo que nos permite relacionarnos con otras personas? ¿Algo que nos permite generar contenido? Yo creo que una red social es algo que nos conecta mediante Internet, básicamente, lo que nos conecta a las personas. Entonces, sí que es verdad que en aplicaciones como WhatsApp cada vez hay comunidades, hay historias, Claro, es como que se publicaciones, amplía, ¿no? pero en el momento en el que te conectas con otra persona, ya es una red social, diría yo. Sí, yo creo que también depende mucho de la persona y la función que ella quiera hacer de la red social, porque actualmente hay influencers, ¿no? Y realmente el influencer usa las redes sociales muchas veces como trabajo, ¿sabes? Y no va a ser lo mismo un influencer que use una red social como trabajo que una persona que lo use simplemente para poner su vida sin ningún tipo de beneficio. ¿Y por cómo decirlo se así. podría empezar a trabajar en redes sociales, no? Porque es como, no, yo es que me quiero ganar la vida siendo influencer, sobre todo lo vemos en las generaciones más jóvenes, quizás de Exacto. 15, 17 años. Exacto, no. Sí, es un trabajo que cada día está más en la actualidad, pero es bastante difícil. O sea, al final también depende mucho de los recursos de la persona, ¿sabes? Es decir, tienes que tener muchos recursos para poder llegar a ser un influencer real, de tener también dinero, tener una buena cámara, una buena base de luz. Es decir, no se puede ser influencer con pocos recursos. Y también imagino que habrá que tener un poco de carisma, poder saber acercarte a ese público, ser un buen comunicador, quizás. Exacto, sí, sí. Pero aún así, aparte de comunicador, ¿no? También tiene que ser pues, que la gente pille confianza contigo, es decir, que te veas también muy transparente. Que es verdad que muchos influencers puede ser que parezcan transparentes y luego realmente no están enseñando la realidad de su día a día. Pero lo mejor es que las personas que te ven pues sientan confianza cuando hablan contigo. Pero es normal que la gente le dedique tanto tiempo a esas redes sociales, a ese consumismo de contenido, A ver. o sí puede considerarse una adicción, porque ¿qué entendemos por adicción? Si yo todos los días a la misma hora miro el móvil 20 minutos en una red social, ¿se podría considerar adicción? 20 minutos quizás no sería adicción, ¿no? Pero realmente... Claro, pero todos los días, absolutamente siempre, todos los días, a la misma hora. No, eso podría ser como cuando si te pones a leer el periódico 20 minutos al día, pero actualmente los jóvenes de hoy en día y también los mayores, ya no los jóvenes, o sea, pasan muchas horas, es decir, el móvil ya te dice, has pasado 8 horas en tal aplicación de las 24 que tiene el día. Entonces, realmente se puede considerar una droga porque nosotros cada vez que estamos en estas redes sociales, ¿no?, sobreestimulamos el cerebro y por decirlo así, la hormona de la felicidad llamada dopamina, cada vez que sobreestimulamos el cerebro, ¿no?, lo que hace es que tengamos una recompensa fácil, ¿no? Entonces, realmente nos genera tal adicción de que nos genera dopamina de forma tan fácil y tan rápida que es difícil desintoxicarse de aquello. También es cierto que últimamente estamos muy expuestos a estímulos, ¿no? Esa dopamina rápida, como estábamos comentando, Exacto. está prácticamente intrínseco en todo. Ya incluso ir a leer un libro, ir a comprar, ya parece que es una cosa de riesgo, ¿no? Exacto, pero claro, es lo que te digo, al final lees un libro, tienes que llevar tu proceso, le inviertes tiempo, es decir, según la persona, ¿no? Pero no es algo que consigas tan fácil como hacer un swipe y que puedas ver el siguiente Reels, que obviamente, ¿sabes? Y al final tanto sobreestímulo lo que hace es que al final las personas, cuando podamos cada vez menos apreciar las cosas más pequeñas, porque nuestro cerebro ya está tan sobreestimulado que no las valoramos. Sí.
Y como, por ejemplo, hemos visto que también hay muchos tipos de contenido. Hay redes sociales que han estado en auge, otras que han dejado de estarlo. Por ejemplo, yo me acuerdo del Twenty, me acuerdo del MySpace, me acuerdo... Exacto, Claro. sí, sí. Igual que, por ejemplo, la aplicación Retrica, cuando éramos pequeños, o sea, esa aplicación era un auge de echarte fotos y lo subía todo el mundo. O cuando empezó Instagram también. O Snapchat también. Son aplicaciones que, bueno, pero ahora mismo las aplicaciones que están más son, por ejemplo, Twitter, Instagram, sobre todo Twitter. Y al final es porque Twitter se ha convertido como en una red social en la que puedes hablar con bastante libertad, sin ser baneado o sin ser eliminado. Entonces, claro, esto da a pie a que cada vez más personas la tengan. También estamos diciendo que tenemos ese abuso de dopamina con las redes sociales, pero ¿es malo? Me refiero. ¿No nos afecta de mala manera el quizás tirarnos 2 horas seguidas en nuestro tiempo de ocio swipeando? O sí, o a nivel hormonal o a nivel personal puede afectar. Al final, obvio que afecta. O sea, Sí, vale, yo quería comentar que estamos mencionando como muchos, no sé si tipos de redes sociales, pero muchos usos que se le pueden dar a las redes sociales. Porque sí que es verdad que tú puedes utilizarlas como, o sea, tipo TikTok, como para estímulos rápidos, pero, por ejemplo, Twitter no tiene nada que ver, o las redes sociales, o sea, como WhatsApp no tiene nada que ver. Y yo sí, personalmente, utilizo redes sociales como hábito, pero creo que no tiene por qué ser adicción, porque tú puedes utilizarlas para, o sea, si quieres estar actualizado, Sí. si quieres Claro, quizás consultar o sea, las noticias concretas que tú quieres. Por ejemplo, tú en Twitter sigues a gente concreta, a lo mejor te metes cada día cuando te despiertas para enterarte justo de eso. Pero no tiene... Otra cosa ya es meterte en TikTok, por ejemplo. o sea, al final es lo que dice Raúl específicamente, que también el despertarnos y directamente ir a ver las noticias, o sea, antes tú te despertabas, desayunabas, te tomabas tu café, mirabas la televisión al rato, es decir, pero despertarnos y directamente estás pegado a la pantalla, es que es lo peor que nos ha podido pasar realmente. Pero es muy difícil desintoxicarte de esto. Pero realmente al final, como todo, o sea, es verdad que Twitter, o sea, no, quizás no te sobreestimula como pueden hacer Instagram o TikTok, que al final son vídeos, pero es verdad que al final cada persona se hace adicta a cada aplicación porque quizás le hace sentir mejor o también por la información, pero al fin y al cabo, tú cuando quieres estar informado, quizás no te produce adicción. Tú ves el telediario porque quieres estar informado, pero no te hace que estés todo el rato mirando el telediario para ver las últimas noticias. Sin embargo, tú cada 2 por 3 te metes en Instagram y puedes estar informado distinto, pero es una necesidad ya que te crea de ver cada vez Claro, más. quizás entenderíamos como adicción esa necesidad, ese lo necesito, ¿no? Tan Exacto, fuerte. porque a ver, actualmente eso, las redes sociales están como muy correlacionadas con la salud mental. Y al final, por ejemplo, Twitter no. Es decir, hay mucha gente que en Twitter puede desfogar, que en Twitter quizás puede hacer ver cosas que a lo mejor a ellos le hacen sentir quizás menos solos, ¿no? Porque al final es una plataforma en la que tú te pones a mucha gente y en la que como no es tan fácil que te eliminen por decir, por ejemplo, palabrotas o por exponer cosas que en otras redes sociales sí te eliminarían, quizás esa libertad también hace que la persona se sienta mejor, es decir, un poco más realizado. También es verdad que Twitter es un poco flora y fauna, ¿no? Hay un poco de todo, sobre todo luego hay debates, hay hilos, la gente opina libremente y no debe ser una opinión contrastada, ni mucho menos. Exacto, no, es verdad que, bueno, Twitter es al final, lo que decía Reyul es que sí, te da información, pero no es ninguna información verificada al fin y al cabo, o sea, si tú quieres realmente obtener información y estar informado del día a día, lo que tienes que hacer es realmente acudir a páginas web que realmente sean buenas, no a Twitter o a Instagram, porque puedes ver muchas cosas, pero no sabes si son verificadas. Ya, yo creo que si tú, para buscar noticias, por ejemplo, te metes en páginas web, estás viendo la opinión de muy poca gente realmente. Pero si te metes, por ejemplo, en Twitter a ver opiniones, pues sí que tienes muchísima variedad de todo tipo de extremos y de todo. Sí que es verdad que eso puede generar también una adicción, porque ¿cuál es el límite ahí, sabes? Si tú te metes en una página, estás metido en las 3 de siempre, pero si te metes en Twitter, a lo mejor te pasas el día viendo opiniones, incluso opinando y te Claro, metes en un pero bucle. si por ejemplo te tiras un día entero en Twitter, eso no se considera adicción, porque lo has hecho un día. Y si lo haces una vez a la semana, pero siempre es la misma vez y necesitas sí o sí ese día estar en Twitter todo el día, ¿se podría Sí, considerar pero- adicción? No, una adicción realmente es cuando ya lo haces repetidamente varias veces a la semana o varios días. O sea, es verdad que una adicción también puede ser un día, porque al final, por ejemplo, si tú tienes una adicción al tabaco, si fumas
pues todos los jueves es verdad que estás adicto a ese tabaco, pero no es una adicción masiva como puede ser que, o sea, con las redes sociales cada persona puede tirarse 6 horas de su día metido en redes sociales. Imagínate 6 horas de tu día fumando tabaco, o sea, al final es una adicción muy masiva. Pero hay niveles de adicción, porque claro, lo que estamos comentando, por ejemplo, el tabaco, hay gente que solo fuma los fines de semana cuando sale o están de fiesta. Exacto, obviamente hay niveles de adicción y niveles que ya a lo mejor tocan el que tenga una salud mental buena o mala. Es decir, las redes sociales, obviamente, según la adicción que tengas, pueden incluso tocar bastante la salud mental. Pero ¿cómo nos afectan a la salud mental las redes sociales? ¿Directamente, indirectamente? No, o sea, al final las redes sociales no nos pueden afectar de forma muy amplia, porque al final la salud mental, pues igual que al final en las redes sociales nos comparamos un montón, y más porque aparte de redes sociales, por ejemplo, aplicaciones como pueden ser que te puedan modificar el cuerpo o fotos, ¿no? Al final todas estas fotos van a Instagram, ¿no? Y gente pues lo que hace es compararse mucho y las comparaciones pues al final crean pues, ciertos problemas mentales como puede ser un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Pero aparte de esto, el estar tan metido en estas redes sociales, es decir, nosotros al final la felicidad la obtenemos muchas veces por la autorrealización, ¿no? De conseguir un objetivo en un cierto tiempo, ¿no? O sea, también disfrutamos del proceso, pero cuando nosotros nos metemos en las redes sociales, al obtener esta dopamina de forma tan fácil, lo que al final hacemos es que nuestro cerebro realmente no haya disfrutado del proceso y al final no valoramos realmente y nuestra cabeza, cuando llega al final del día, si tú pasas quizás cierto tiempo, no sé, con tus padres un ratito, tu cerebro al final está tan sobreestimulado por toda la dopamina que ha estado delante de la pantalla que no valora ese rato tanto que si hubiera estado menos tiempo con el móvil. Sí, yo creo que o sea, las redes sociales te pueden generar adicción, pero tú realmente controlas cómo quieres utilizarlas, o el tiempo que quieres pasar. Sí que es verdad que las redes sociales normalmente incitan a que la uses. Tipo, te llegan notificaciones todo el rato, mira esto, te recomiendo esto, o cualquier cosa. Exacto, o sea, al final es lo que estábamos hablando un poco, que quizás no sabemos, o sea, el problema son las redes sociales o es el mal uso que hacemos de ellas. Exactamente, quizás no existe la educación correcta de decir, mira, esto es una red social, pero que al final normalmente lo que sube la gente es como si fuera un escaparate de una tienda. A mí me gusta verlo así. Es como, yo no voy a tener feo el escaparate, yo quiero que se vea por los productos más bonitos que tengo, lo que puedo ofrecer, pues, es lo que se intenta un poco. Pero quizás también es que no hacen tan visibles los problemas que pueden causar el estar tanto tiempo delante de la pantalla en redes sociales, es decir, porque el tabaco mata, otras drogas hacen cosas muy malas y esto está mucho más visible, pero la visibilidad que tú le puedes dar a lo malo que te puede a ti afectar el estar tanto tiempo delante de la pantalla, no hablan tanto de ello, no hay obviamente, por ejemplo, en la tele puede salir no fumes, tal, no sé qué, pero nunca va a haber, no pases tanto tiempo delante de la pantalla porque puede afectar mucho a tener problemas mentales, o sea, ciertos problemas de salud mental como puede ser depresión, ansiedad, que puede generar en un tiempo y que al final los jóvenes de hoy en día cada vez tienen más porque están subiendo en porcentajes muy rápidos y cada vez más en España los porcentajes de depresión y ansiedad. Y la gente se sorprende, es decir, porque hace unos años, hace muchos años atrás, no había tanto porcentaje de quizás depresión y ansiedad y quizás está muy correlacionado con esto de las redes sociales. Pero puede ser que antes no había tantos casos porque no se analizaban o el problema reside 100% en las redes sociales. No, obviamente, o sea, al fin y al cabo, o sea, la depresión y la ansiedad, o sea, pueden tener muchas variables, ¿no? Y pueden tener muchos casos específicos, pero lo que más está afectando a niveles generales en la población, pues muchas veces, pues es esto, porque al final, por ejemplo, un TCA, ¿no? Antes se podía tener, obviamente, porque todo el mundo nos comparamos y al final te puede afectar o menos según la persona que sea. Claro, porque un TCA sería un trastorno alimenticio. Un trastorno de la conducta alimentaria, exacto. Y estos TCA, ¿no? Pues antes se podían ver igualmente, pero desde que empezaron las redes sociales cada vez más, porque las personas editan sus fotos, las suben y tú cada vez te comparas más porque no estás viendo la realidad. Y esa adicción que te genera quizás compararte tanto hace que empeore el problema. Aparte de que obviamente esto está relacionado con muchas otras cosas que nos rodean, pero principalmente eso sí. Claro, quizás no es tanto la adicción, sino como el mal uso que hacemos de ello, porque sí es cierto que aunque te tires 8 horas en Instagram, por poner un ejemplo, si sabes utilizarlo de la manera correcta, por ejemplo, si estás creando contenido, aunque no sea influencer, no sea famoso, o estás haciendo algo que te aporta, esa realización esa que buscamos, se puede conseguir esa satisfacción, esa dopamina lenta en una herramienta tan masiva. A ver, realmente la dopamina lenta no se puede conseguir porque la dopamina es la hormona de la felicidad de corta acción. Literalmente es pues, cuando tienes ganas de fumar y te sacas un cigarro, lo consigues, o sea, entonces no tienes ningún momento en el que tú hayas estado deseando el cigarro o que realmente, porque lo tienes súper fácil y entonces al final la dopamina es eso.
Pero realmente al final, o sea, cada persona, es decir, los influencers pasan mucho tiempo delante de las pantallas y muchos influencers han dicho que obviamente han tenido que ir al psicólogo porque obviamente les afecta, aparte de ser famosos, el pasar tanto tiempo delante de la pantalla y que al final, o sea, depresión, ansiedad también la sufren. Ya, pero hay mucho estigma con eso, ¿no? Porque la gente sobre todo dice, no, pero si está con el móvil todo el día, ¿qué trabajo ni qué trabajo? Encima les pagan por estar ahí echándose fotos. Quizá también... Realmente, con los influencers pasa una cosa, y es que los vemos muchísimo porque salen en todos lados, te salen todo el rato en las redes sociales, pero hay muy pocos. Es un porcentaje bajísimo, gente súper afortunada o que ha tenido dinero para permitirse eso. Y sí que es verdad que muchos jóvenes ven eso y dicen, ojalá poder hacer yo eso, lo ven como un sueño. Y es algo que tú, o sea, lo puedes intentar, claramente lo puedes intentar, pero tienes que tener en cuenta que es súper difícil llegar ahí. Exacto, no, al final, como todo, o sea, los influencers pues han tenido, la verdad, hay ciertas variables que han llevado a que esa suerte les ayude a ser influencers, ¿no? Pero tampoco podemos, o sea, criticar el trabajo de ellos, porque al final tenemos que aprender que estamos evolucionando y al final, bueno, ellos han tenido esa suerte de que este trabajo ahora se ha creado en la actualidad y que puede ganar bastante dinero de ello, y bueno, Pero, no podemos criticarlo tanto al final. Podría ser quizá por nuestra generación, porque por ejemplo hay médicos que tienen que llevar un estrés continuo, cirujanos, y no se habla del que eso también existe, ¿no? Cualquier estrés constante puede afectar a la salud mental. Sí, pero al final médico y cualquier trabajo, o sea, ya sea el trabajo, cualquier trabajo, o sea, afecta obviamente al estrés. Sí, un estrés continuo. Exacto, y a la salud mantener el tiempo. mental, pero al final todo esto depende de la persona, o sea, porque quizás yo le puedo preguntar, no sé, a una persona que se tira todo el día trabajando delante de una pantalla y tecleando y me dice, pues yo tengo un montón de estrés porque a mí esa situación me crea mucho estrés. Y quizás a, yo que sé, a un militar que está muy estresado, pues yo que sé, por ciertas cosas, también le puede hacer lo mismo y son distintos casos. O sea, al final, la depresión, la ansiedad, al final es cada persona cómo la vive y cómo le afecta a ella, o sea, independientemente del trabajo. Entonces, lo mismo pasa con los influencers. Un influencer quizás no puede tener ningún problema con exponerse tanto a las redes sociales o que sea tan criticado, pero a la misma vez otro que está en la misma situación sí que puede tener otros problemas. También tenemos luego el problema de la validación, ¿no? Por así decirlo, de necesitar sentirnos validados, de yo estoy haciendo esto, que está bien, no está bien, como lo veis, o lo típico que hemos visto muchas veces en redes sociales de, chicos, ¿qué hago? ¿Ceno pizza o ceno hamburguesa? O... Sí, no. A ver, las redes sociales son plataformas normalmente súper abiertas donde puedes hacer muchísimas cosas, pero sí que es verdad que tú, si publicas, normalmente muchas veces buscas validación en cuanto a, o sea, tú subes una foto y esperas sí, que, si que a la gente que le si guste, por ejemplo. Sí. Y eso puede afectar a la salud mental en cuanto a que no obtener los resultados que esperas, por ejemplo, o que te pongan un comentario que no querías. Y entonces las redes sociales te pueden meter un bucle en cuanto a eso que sería un problema. Pero sí que es complicado, que al final te puede generar una situación de decir, pues yo quiero mostrar mi escaparate, pero si no consigo lo que quiero me frustro, lo paso mal. Exacto, sí, al final estamos, pero eso nos pasa el día a día, o sea, también estamos buscando la validación de todas las personas, ya no solo en las redes, sino también el día a día, mucha gente está buscando la validación de sus padres, validación de sus amigos, y les es muy difícil quizás, o sea, ser ellos mismos porque buscan esa validación. Lo mismo pasa con las redes sociales, o sea, muchas veces la gente muestra en redes sociales lo que no es, ¿por qué? Porque buscan validación de otros. Y también pues depende mucho de la persona y quizás la autoestima que tenga, porque encima una persona con una autoestima normal, ya si un día llega y tiene un montón de seguidores o un montón de me gusta y al día siguiente no, probablemente eso le afecte. Pero una persona, por ejemplo, con la autoestima baja, le afectará el doble. Entonces también a la hora de tener estas redes sociales hay que verse uno mismo y saber si estamos preparados también para esta validación social o para que nos expongamos a tanto público que podemos ser criticados. Porque yo, por ejemplo, si tengo redes sociales, lo sé que puedo ser criticada y me hago responsable de ello. También hay que saber eso, porque muchas personas, bueno, pues se exponen y cuando son criticadas, pues eso les afecta, pero hay que saber que te estás exponiendo tú, al final nadie te obliga, entonces hay que primero quizás tener eso claro. Quizás habría que preparar una educación, quizás los más jóvenes, ¿no?, de cómo utilizar esas redes sociales. Es cierto que se tiene en cuenta por el tema del acoso, del bullying y demás, pero quizás no se nos previene de estos pequeños problemillas, bueno, pequeños en inicio, de ir buscando validación constantemente, de ir viendo que he subido una foto, pero es que no me gusta, me tiro 2 horas buscando la foto perfecta y luego no consigo el apoyo que yo quiero.
Exacto, yo creo que más que una educación general, al final eso nos educan nuestros padres. Es verdad que nuestros padres al final pues, son los que van a decidir si vamos a tener un móvil con 7 años o con 12. Van a decidir si vamos a tener Instagram con 12 o con 14. Y al final necesita esa validación de los padres. Entonces, también es importante que los padres conciencien mucho desde pequeños el peligro que puede causar esto y la validación que tú esperas de los demás. Claro, por ejemplo, podríamos ver también a críos muy chiquitines, ya con tablets, con móviles, con tal, quizás con 2 o 3 añicos. Exacto, sí, sí. ¿Qué opináis al respecto? ¿Es normal que se haga uso de la tecnología tan joven o dificulta el crecimiento de la persona? O sea, al final es como hemos hablado antes. Si tú te tiras, por ejemplo, 20 minutos al día con la tablet y estás jugando a ciertos, a lo mejor, juegos interactivos que pues, te ayudan a desarrollar ciertas partes cognitivas, pues eso está muy bien. A ver, si te tiras 20 minutos jugando a juegos que no son a lo mejor interactivos, que son pues, como puede ser el Call of Duty, ¿no? Por ejemplo, juega un poco más, pero tampoco pasaría nada. El caso es ya un uso excesivo, es decir, que tú le dejes, por ejemplo, al niño la tablet y pueda tenerla todo el tiempo que quiera. Y también el hecho de que puedan tener acceso quizás a estos vídeos de gente que tú no, o sea, tú no le puedes dejar el móvil al niño con YouTube y que pueda tener acceso a todo tipo de vídeos, porque a lo mejor no está todavía capacitado para ver esos vídeos. Claro, hay ocasiones que lo vemos ya como el nuevo canguro, ¿no? Es como estamos en un restaurante, está el niño, pues, cosas de crío, que es normal, y dice, venga, toma el móvil, tal, y la Peppa Pig, o el YouTube, como estábamos hablando. Sí. Exacto, pasa mucho también esto que los críos desde más pequeños, por ejemplo, quieren ser influencers. ¿Por qué? Porque lo primero que ven en el TikTok, en el Instagram, pues son gente también influencers. Pero antes no era así, antes, o sea, cuando no, las redes sociales no estaban tan presentes desde pequeños, pues yo escuchaba a los niños decir, pues yo de mayor quiero ser bombero, quiero ser ingeniero, policía, futbolista. Ahora lo escuchas cada vez más. Quiero ser TikToker, quiero ser influencer. ¿Por qué? Porque es lo primero que le ponen, nada más que tengan un poco de conciencia, ¿entiendes? Entonces es muy difícil que realmente luego no quieran ser influencers porque es lo que más les absorbe. Y como he dicho antes, algo que te llena de dopamina es lo que más te concentra. Y luego el sobreestímulo del cerebro tan pequeño, es decir, vídeos, TikTok, lo que hace que luego puede afectarle a la concentración. Porque, claro, yo estoy viendo un montón de vídeos y mi concentración está máxima, pero yo cuando vaya a leer un papel me va a costar mucho concentrarme porque no tiene ni audio, ni vídeo, ni estoy sobreestimulada, ¿entiendes? Que los libros son complicados. Exacto. Entonces, bueno chicos, vamos a ir un momentico a publicidad y seguimos, a ver por dónde vamos.